Capítulo 6. Y salió de allí y se fue a su tierra, y le siguieron sus discípulos. Y cuando llegue el día del reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole estaban atónitos y decían: ¿de dónde saca estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que es dada? Y tales maravillas que por sus manos son hechas. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, y de José, y de Judas, y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solamente sanó a unos pocos enfermos, poniéndoles sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededores enseñando. Y llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada por el camino, ni alforja, ni pan, ni dinero en las bolsas, sino solamente bastón, y que calzasen sandalias, y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, quedaos en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y por todos aquellos que no os reciban ni os oyeren, saliendo de allí, sacudid el polvo de estar debajo de vuestros pies en testimonio contra ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Y oyó el rey Herodes de la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, y por lo tanto poderes milagrosos actúan en él. Y otros decían: es Elías, y otros decían: es profeta, o alguno de los profetas. Y oyéndole Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, él ha resucitado de entre los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado a apresar a Juan, y le había encadenado en la cárcel a causa de Herodías, esposa de Felipe, su hermano, pues la había tomado por esposa. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la esposa de tu hermano. Mas Herodías la acechaba y deseaba matarle, pero no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era hombre justo y santo, y le temía respeto, y oyéndole hacía muchas cosas y le oía de buena gana. Y llegó un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Y entró la hija de Herodías y danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te lo daré, hasta la mitad de mi reino. Y saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente ante el rey y pidió, diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desairarla. Y enseguida el rey, enviando a uno de los guardias, mandó que fuesen traída la cabeza de Juan. El guardia fue y lo decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en un plato, y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Y oyendo sus discípulos vinieron, y tomando su cuerpo lo pusieron en un sepulcro. Y los apóstoles se reunieron con Jesús, y le contaron todo lo que había hecho y lo que había enseñado, y les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto, y reposad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de modo que ni aun teniendo oportunidad de comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir, y reconocieron, y corrieron allá muchos a pie desde las ciudades, y llegaron antes
que ellos y se reunieron con él. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya es muy entrada. Despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas de alrededor y compren para sí pan, porque no tienen que comer. Y se respondióles él, les dijo: dadles de comer vosotros. Y les dijeron: ¿quieres que vayamos y compremos pan para 200 denarios y les demos de comer? Y él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlos. Y saberlo, dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba, y se recostaron por grupos, de 100 en 100, y de 50 en 50. Y tomaron los 5 panes y los 2 peces, y mirando al cielo bendijo y compartió los panes, y dijo a sus discípulos para que los pudiesen delante, y repartió entre todos los 2 peces, y comieron todos y se saciaron, y recogieron 12 canastas llenas de pedazos y de sobras de peces. Y los que comieron eran 5000 hombres. Y enseguida dio prisa a sus discípulos a subir a la barca, a ir delante de él a Bethsaida, al otro lado. Entre tanto él despedía a la multitud, y después de que los hubo despedido se fue al monte a orar. Y cuando fue ya tarde, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y los vio fatigados remando, porque el viento les era contrario. Y cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos caminando sobre el mar, y quería adelantárseles, y viendo ellos andando sobre el mar, pensando que era un fantasma, y dieron voces, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened buen ánimo, soy yo, no teméis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos estaban asombrados en gran manera, y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Y cuando pasaron al otro lado, llegaron a la tierra de Genesaret, y arribaron a la orilla. Y salieron ellos de la barca, y de inmediato le reconocieron, y reconocieron toda la tierra alrededor. Comenzaron a traer enfermos en sus lechos, de todas partes, de donde veían que él estaba. Y donde quiera que estaba, en las aldeas o en las ciudades, en los campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y le rogaban que les permitiese tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban sanos.